El tramo de esta calle comprende desde la calle de los Soportales de la Herrería hasta la plaza de Indalecio Armesto, conocida popularmente también por Plaza de la Verdura. Hasta el año 1825 esta calle se llamó Rúa Cega das Trabancas, nombre este sostenido por actos solemnes concejiles de haberse tapiado sus entradas por la epidemia pestífera que en el 1515 devoró su vecindario, y la de Trabancas porque así se llamaba la calle de la Herrería o Comercio, por donde se entraba en ella, diferenciándola con ello de otras varias rúas cegas de la villa. Como cita Luciano del Río, esta calle triste y solitaria de viviendas insanas e irregulares, con raros soportales y algún patín interior. En 1515 la peste produce un enorme impacto en la villa. La actividad económica y laboral se paralizan, y son tantos los gastos públicos que el concejo se ve obligado a pedir préstamos a vecinos acomodados. Muchas de las familias acomodadas de nuestra antigua villa se marchan al campo. Solo 3 de los 10 regidores permanecen en la villa. Incluso se ausentan médicos en su obligación de atender a enfermos en el campo. Desde 1854 esta calle se llamó de San Sebastián, acaso en recuerdo de la no propagación atribuida al santo de la peste del siglo XVI, avivado por los regidores de la clase comercial que tenían a su cargo las grandes fiestas dedicadas a dicho santo, pues San Sebastián era el patrón de su congregación religiosa, secundando de este modo al ayuntamiento que desde tiempo inmemorial incluyera la fiesta entre las de la tabla, consagrándole cultos y ceremonias que aún hoy en día se conservan. Como podemos comprobar en las imágenes, aún hoy en día quedan restos de las casas que allí había de nuestra antigua villa. Desde aquel entonces San Sebastián es el patrón de nuestra ciudad. A día de hoy, al igual que lo que decía en marzo de 1922 Luciano del Río, esta calle sigue siendo triste y solitaria.